En 1977, en un informe para el Partido Socialista Italiano, Norberto Bobbio, el gran politicólogo, expone su conocida oposición entre ideólogos y expertos, a la cual me referiré un poquito más adelante. En el 93, en el ciclo de las Fried Lectures, Edward Said, el gran intelectual de origen palestino, recientemente fallecido, combate la figura de experto y vuelve a una concepción clásica de intelectual universal, esta vez en el marco del mundo globalizado. Ahora bien, ¿qué interés puede tratar este breve itinerario? Se me dirá que es un itinerario muy europeo norteamericano, se me dirá que hay textos de variada procedencia, libros, entrevistas, informes, manifiestos. En todo caso, lo que puedo decir es que se trata de un itinerario personal, de los textos que fui leyendo y recorriendo para mejor entender el problema, del marco desde el cual leo e interpreto los problemas que en torno al intelectual y al científico se siguen y se seguirán planteando. Ahora voy a focalizar un poco más en nuestro contexto. ¿Existe alguna diferencia diferencial, contrastable con este marco de lo que se ha dado a llamar el intelectual latinoamericano? Para referirnos al tema, claro que no nos ocuparemos de una mirada histórica y sociológica, digamos, descriptiva, sobre los intelectuales, sino de sus relaciones con la política. Los ideólogos, Bobbio, decía, que citamos recién, ha consagrado dos tipos de intelectuales respecto a su relación con el poder. Los ideólogos que reclaman una mayor autonomía respecto de las relaciones con las presiones del poder político, producen juicios y justifican acciones de acuerdo con valores. Obedecen, dice Bobbio, a una ética de la convicción. Los expertos, por su parte, considerados tradicionalmente como los consejeros del príncipe, hoy diríamos asesores del Banco Mundial, producen juicios y justifican acciones de acuerdo con los fines, esto es, obedecen a una ética de la responsabilidad. Si consideramos esta tipología, una fórmula ha sido largamente repetida. En sociedades de mayor estabilidad política, como lo eran Estados Unidos y la Unión Soviética, en sociedades de mayor estabilidad política hay más expertos y menos ideólogos. En sociedades de alta inestabilidad política, como América Latina, abundan los ideólogos y es difícil encontrar expertos. Si esta fórmula es cierta, y dado que los ideólogos suelen confrontar con el poder, caracterizaría al intelectual latinoamericano su alto grado de autonomía respecto del poder. Sobre esto se escribió mucho. Se dice, por ejemplo, que en México hay mucha más cercanía de científicos e intelectuales respecto del poder que en Argentina hay un divorcio histórico y sobre esto hay muchos debates. Hector Leys se refiere, que ha escrito sobre el tema, se refiere a las influyentes lecturas, primero de Rousseau y después de Marx, para encontrar las causas de la aspiración arquitectónica, así se llama, de los intelectuales latinoamericanos, su tendencia a las formulaciones utópicas o abstractas, su débil inserción en las estrategias de superación de los problemas que azotan esta región del mundo. Abundan, dice Leys, los intelectuales integradores que articulan categorías disímiles y a menudo integran y subordinan todos los problemas a uno de ellos, como hizo Sarmiento con el desierto, o Martínez Estrada con la capital, o Héctor Murena con un supuesto pecado original. Sin embargo, buena parte de la bibliografía parece refutar, al menos en parte, este diagnóstico, ya que la relación de los intelectuales con el poder varió sustantivamente desde la época de la Constitución de las Naciones. Ha dicho Alain Touraine, no hay unidad social, económica o administrativa, hay unidad militar e intelectual. Fueron intelectuales y militares quienes inventaron estos países. Sin embargo, agrega Silvia Cigar, la socióloga, todo sucede como si una vez acabada la primera fase de construcción de la nación según el modelo liberal de progreso indefinido, hubiera terminado la misión reconocida a la inteligencia. De manera que no parece ser cierta la hipótesis de la alta autonomía como definitoria de la relación intelectual y política en América Latina. O es cierta si años más o años menos hablamos del siglo XX, pero no si hablamos del XIX, o para decirlo más claramente, la actividad intelectual que va desde la Revolución de Mayo hasta la generación del 80 se encuentra plenamente articulada con un proyecto cultural y político de constitución de la nación. Tanto así que quizás el más grande intelectual del siglo XIX argentino llegó a ser el
presidente de la Nación. En ese periodo no es posible sostener la hipótesis de la alta autonomía. Hacia fines del siglo se comienza a delinear la figura de un nuevo intelectual que celebra su autonomía del campo político en un proceso de profesionalización que mucho tiene que ver con la consolidación y desarrollo de la prensa y de lo que hoy llamamos las industrias culturales. De manera que de intelectuales ligados a un proyecto de país y directamente vinculados con la lucha por el poder, pasamos a intelectuales profesionalizados y desplazados del debate público. Sarmiento y Alberti, claro, el Lugones de los años 30, el grupo Forja, Rodolfo Walsh, ya no parecen quedar rastros de esa dimensión épica y a veces trágica del compromiso de los intelectuales. Volvamos entonces luego de este somero recorrido por Europa y América Latina a la cuestión que nos ocupa, la doble dependencia del investigador, ciencia y sociedad. En 1918, uno de los fundadores de la sociología moderna, Max Weber, dictó un par de conferencias en la Universidad de Múnich. A una la tituló La política como profesión, Politik als Beruf sería, a la otra Wissenschaft als Beruf, la ciencia como profesión, aunque Beruf en alemán es profesión y vocación, y esa ambigüedad nos hace muy bien para pensar este problema. En la primera de esas conferencias aparece su distinción muy conocida entre dos tipos de ética, a la cual previamente me referí, una ética de la responsabilidad y una ética de las convicciones. Ambas éticas obedecen a un problema clásico de la filosofía, de las relaciones entre pensamiento y acción, o si se prefiere, entre teoría y praxis. Bobbio ha planteado este problema en términos de un dilema entre traición y deserción. O bien se traiciona la autonomía del campo científico para, entre comillas, ensuciarse en las aguas turbias de la política, o bien se opta por encerrarse en la torre de marfil de su propia disciplina y se deserta de la responsabilidad pública y del compromiso cívico. En cualquiera de las dos alternativas, el intelectual y el científico arrastra una culpa, o la de haber traicionado su independencia, si opta por el compromiso, o la de haber desertado de su responsabilidad pública, si opta por la autonomía. Este dilema se puede plantear algo esquemáticamente como una relación inversamente proporcional. A mayor autonomía, menor compromiso; a mayor compromiso, menor autonomía. Quizás algún ejemplo nos sirva para entender el problema. El caso que voy a referir lo escribí una vez en una de mis columnas del día. No recuerdo bien, pero supongo que habrá sido hacia abril de 2002. La provincia estaba inundada y el entonces gobernador, Felipe Solá, convocó a un grupo de decanos de la universidad para intercambiar opiniones. Y yo era entonces decano y allí fuimos un grupo a conversar con el gobernador. Quien era entonces decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, el ingeniero Alejandro Aragón, dijo algo que provocó un incómodo silencio. Cito de memoria que dijo Aragón. Los ciclos en la provincia de Buenos Aires están bien estudiados. No hay que pensar tanto en obras para paliar las inundaciones, porque ahora viene un ciclo de sequía. Solá, obviamente, lo miró como para asesinarlo. Yo confirmé lo que pensaría: tengo la mitad de la provincia inundada, toda la población quejándose, los medios golpeándome la puerta, y este tipo me viene a decir que ya está, que no hay que hacer nada. Pero Aragón tenía razón, al menos en dos cosas. Primero, que los ciclos efectivamente estaban bien estudiados. El segundo, es que se iniciaba el ciclo de sequía que luego volvió con dureza. Pero no voy a hablar de los ciclos hídricos en la provincia porque mi ignorancia es infinita. Me interesa sí la anécdota para pensar la relación entre el político y el científico. Me interesa por la cercanía en el caso que planteé, porque tanto Aragón como Solá son ingenieros agrónomos y hablaban del mismo problema, solo que la mirada es diferente. Parece claro que una diferencia es el tiempo. Uno lo busca el presente, el otro piensa en el futuro. Uno quiere soluciones para el ahora, el otro diagnostica lo que vendrá. Sin embargo, esta no es la línea más importante que separa al político y el científico. La línea divisoria más importante, y vuelvo a Max Weber, es entre una ética de las convicciones y una ética de la responsabilidad.